Vamos a empezar con la primera etapa, que es soltería. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta etapa? Y la soltería sencillamente es una devoción, es una dedicación. Dice la siguiente diapositiva: Dios ha ordenado una temporada de soltería para cada ser humano en el planeta. Dios ha ordenado la libertad única de la vida soltera, no para distracciones o ambiciones, sino para devoción a Él. El que tú y yo pasemos por esa etapa de soltería no es para que hagamos lo que queramos, sino para que busquemos a Dios. Ahorita nuestro único deber como jóvenes es estudiar. En el caso de los que ya están trabajando, pues trabajar. No hay hijos, no hay una casa que mantener, aún no somos adultos, no tenemos otras ocupaciones. Entonces Dios dispone la soltería no para que estemos jugando, sino para que lo busquemos a Él. Un poeta urbano dice: estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. ¿Ustedes creen que la soltería sea una moda? Emanuel, ¿tú qué crees que la soltería sea una moda? ¿No? ¿Qué crees que sea? No sabrías, ok. ¿Alguien tiene una idea? ¿Te gustaría participar? Ok, está bien. La siguiente diapositiva, el don de la soltería. Hay una parte en la Biblia que está en 1 Corintios 7, del 7 al 8, que el apóstol Pablo empieza a hablar de todos los dones que da Dios a nuestra vida. Y pues un don es un regalo. Y es muy interesante porque es en esa parte de la Biblia que él menciona que la soltería es eso, un regalo de Dios. Dice: la decisión de Dios para que usted sea un soltero solamente es por una temporada, no es para ahogarle. Vamos a estar solteros una parte de nuestra vida, no toda nuestra vida. ¿Para qué es la soltería? Para promover lo honesto y asegurar nuestra constante devoción al Señor. Como les dije, no tenemos otra ocupación, no hay nada, no tenemos deudas en el banco que nos quiten el sueño, que nos estresemos, no pagamos ningún servicio, no tenemos responsabilidades de adultos todavía. El contexto determina la correlación de un comportamiento. Emanuel, si a ti te invitan a una boda, ¿podrías ir en traje de baño a la boda? Ajá, claro. Claro, no es correcto, pero lo puedes hacer, ¿no? Es lo mismo que si me invitan a una albercada, no voy a llegar con una corbata, un pantalón de vestir, porque el contexto determina cómo me debo de comportar. Entonces, si estoy en la etapa de la soltería, me debo comportar bien delante de Dios. Y estamos solteros porque Dios quiere desarrollar algo en nosotros. Atiende el reloj. Se cuenta la historia de dos chicos en Estados Unidos que estaban jugando, vaya la redundancia, el juego Maiden, que es un simulador de fútbol americano. Entonces él decía que pues él estaba tranquilo jugando y su amigo le dijo: no vas a hacer nada, estás perdiendo. Y el chico no se había dado cuenta que ya solo le quedaba 1 o 2 cuartos del partido. Entonces empezó a cambiar la estrategia de manera que pudiera ganar. Es lo mismo que pasa con nuestra vida. Nuestra vida es muy breve. Se nos va el tiempo en muchas cosas. Hay veces en que entramos al celular, a alguna red social, y el tiempo se nos va de la mano y ni siquiera lo sentimos. Cuando el tiempo también es un regalo de Dios y debemos usarlo correctamente. Nuestra vida es muy breve y deberíamos estar más preocupados por el estado de nuestra alma. Antes de pensar estar con una persona, el comprometerse con una persona, el decidir amar a una persona, el ponerse en riesgo por una persona, deberíamos primero analizar cómo estamos con Dios. Porque si no estamos bien con Dios, ya sea que hablemos de una relación sentimental, el trabajo, la escuela, la familia, todo lo demás no va a estar bien. ¿Sale? Lo siguiente, la libertad. Dios nos da la libertad para que estemos enfocados, para que no exista ninguna distracción. Dios ordena la soltería para asegurar una devoción sin distracción al Señor. Ok, a la reunión de jóvenes
¿A qué llegamos? ¿Llegamos a adorar, a aprender de la palabra de Dios? ¿O llegamos porque ahí está una persona que me interesa y la quiero impresionar? Se dice que los puritanos, que son unos creyentes, solían dividir sus servicios. En un lado todos los hombres, en un lado todas las mujeres, de manera que en los cantos, en la lectura, en la predicación, se pusiera la máxima atención. Porque no es lo mismo que llegues a la reunión de jóvenes y trates de poner atención cuando al lado de ti está la persona que te gusta y te mueres por hablarle. O sea, tu cabeza está en cómo idear un súper argumento para hablarle y ni siquiera estás poniendo atención a lo que Dios está diciendo. La siguiente diapositiva. En esta etapa también Dios nos da la libertad para no tener ansiedad. Tanto hombre como mujer tenemos intereses divididos y cuando estamos en una relación, en una dinámica de pareja, esa persona va a demandar de nosotros nuestro tiempo, nuestro oído, nuestra comprensión, nuestra paciencia. Entonces debemos saber en qué nos vamos a meter. Cuando estás casado, tus intereses cambiarán. Quizás pues ahorita no te gusta ver algún programa, no te gusta realizar alguna tarea, no te gusta hacer algo, y ya de casados quizás tu esposa, tu esposo te pida eso y a ti ni siquiera por tu cabeza pasó que lo ibas a hacer. Entonces hay que estar conscientes. Y la siguiente, como les dije, la libertad es un don y tenemos dos recursos sumamente valiosos que son la libertad y el tiempo, que van a disminuir conforme vayamos creciendo. Entonces Dios nos da la libertad, pero la debemos usar con propósito. Vamos por favor a 1 Corintios 7 del 32 al 14. 7 del 32 al 14. Del 32 al 34, perdón. Si ya están ahí, el nombre del capítulo dice Problemas del matrimonio. Dice el versículo 32: Quisiera pues que estuvieses en congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Como les mencioné hace rato, conforme vayamos creciendo, nuestros intereses van a ir cambiando. Ahora el apóstol Pablo dice que el caballero, el soltero, debe debe buscar maneras de agradar a Dios, y que la señorita debe purificarse, debe ser santa para Dios. Entonces nos podríamos preguntar si esto define nuestra soltería. Si yo como varón en mi etapa de soltero busco maneras de agradar a Dios, si como mujer se busca la manera de purificarse, de guardarse para Dios. Y pues siempre es más fácil poder realizar algo cuando tenemos un ejemplo. Para eso son los casos de estudio. El caso de estudio de la soltería es el apóstol Pablo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, hay 8 verdades que están en 1 Timoteo 4, del 9 al 22, que vamos a ver ahorita. Ocho verdades que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, del 9 al 22. La primera se encuentra en el versículo del 10 al 12 y es que nunca nos detengamos, nunca te detengas. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a Timoteo, lo estaba haciendo desde una prisión. Él convirtió su prisión en un centro de control para esparcir el evangelio.
El apóstol Pablo tenía amigos en diferentes partes del mundo, entonces lo que hizo estando en la cárcel fue coordinarse con ellos para que el evangelio siguiera creciendo. La segunda característica, hay que invertir en la próxima generación. Hay un proverbio africano que dice, si no iniciamos a los jóvenes, ellos quemarán la aldea, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos en una edad de 16, de 20 y tantos, y se viene otra generación que necesita escuchar las verdades de Dios, qué quiere Dios de nosotros respecto a las relaciones, cómo se debe vivir cómo se debe vivir una vida cristiana. Entonces, no debemos hacerlos menos, porque en su momento también nosotros fuimos pequeños, en su momento también nosotros fuimos creciendo, entonces hay que invertir también en ellos. La tercera característica, cultiva amistades profundas. ¿Alguien puede leer el versículo 11 de 1 de Timoteo 9 al 22, por favor? 1 de Timoteo 4, del 9 al 22 y el versículo 11. 11. Esto manda y enseña. Ok, el apóstol Pablo fue muy claro con Timoteo. Le estaba dando una orden de que el evangelio siguiera creciendo y no se lo iba a dejar a alguien que no confía. Se lo dejó a su amigo en la fe, que era Timoteo. La cuarta característica, continúa aprendiendo. La vida es un constante aprendizaje y hasta que tú y yo dejamos de existir, dejamos de aprender. En el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo que cuando venga cierta persona, traiga los pergaminos. Y tú y yo sabemos que un pergamino pues era donde estaba la Biblia antes, ¿no? El formato que se manejaba antes. Entonces, de por sí era un formato exclusivo y costoso. Y aún Pablo, estando en una prisión, cuando se pudo haber deprimido, cuando se pudo haber puesto en una actitud negativa, tuvo una actitud de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, usemos nuestra soltería para aprender de la palabra de Dios, para ayudar en la iglesia, para ver qué necesidades hay y cómo podemos cubrirlas. La quinta dice, haz enemigos. En esa carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hubieron personas que lo abandonaron en la obra. Entonces, cuando tú y yo estamos viviendo una vida que a Dios le agrada, nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen una perspectiva diferente, que nos van a criticar por ser creyentes, que nos van a tratar de hacer menos, que nos van a apartar, y no nos toca a nosotros ponernos a pelear con ellos. Jesús dijo que hay que orar por todas esas personas para que ellos puedan conocer a Dios. Uno se comporta conforme a lo que sabe. Si yo supiera que tocar el pasto es incorrecto, no lo haría. Pero si yo no lo supiera, caminaría totalmente libre en el pasto. La sexta característica, que es muy importante, perdone. En ese mismo pasaje, el apóstol Pablo, a quien dice que lo abandonó, también dice que lo perdona. Entonces, todos debemos tener esa actitud, esa disposición a perdonar. Se cuenta de una señora que se llama Corrie ten Boom, que fue encarcelada por ayudar a los judíos a escapar del Holocausto. Esta señora decía, solo aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos pudieron volver al mundo exterior y reconstruir sus vidas. Aquellos que guardaron su amargura continuaron siendo inválidos. El Holocausto fue un evento tremendo, y pues esta señora ayudó a esconder a algunos judíos, ¿no? Si tú eras judío, automáticamente estabas muerto. Entonces ella decía que solo aquellos judíos que pudieron perdonar a todas las personas pudieron reconstruir su vida. Y es bien interesante porque el perdón no es para la otra persona, sino para liberarnos a nosotros mismos, para liberar todo ese dolor, esa negatividad que hay. La Biblia dice que debemos tener cuidado porque cuando brota en nosotros amargura nos puede contaminar muy feo. Entonces debemos tener esta actitud a perdonar. Yo estoy seguro que todos aquí pues hemos tenido algún familiar,
algún amigo que quizás no ha hecho o ha tenido una actitud grosera hacia nosotros, pero todos hemos sido lastimados alguna vez, todos hemos sido discriminados, todos hemos sido, quizás nos hemos sentido menos, pero tenemos que perdonar, porque si no perdonamos ahorita a amigos, a familiares, yo les aseguro que cuando estén en una relación, por más que esa persona sepa cómo es Dios, sepa cómo debe amarte, te va a lastimar. Entonces, y tú también vas a lastimar. Por más que digas lo amo, la quiero mucho, la vas a lastimar y vas a ser lastimado. Entonces debe estar en nosotros esta actitud de perdonarnos. En el versículo 14, Pablo no minimizó los daños que él estaba sintiendo, pero maximizó su perspectiva en Dios. Y si nos negamos a perdonar a familias, amigos, ¿cómo vamos a poder perdonar en su momento a nuestra pareja cuando nos lastime? La siguiente característica, sé valiente. Pablo no buscó la cárcel, pero la aprovechó para expandir el evangelio. Usa tus circunstancias, trabajo, familia, escuela, amigos, para hacer famoso a Jesús, para hablar de Él. Y la última característica, reposa. Cuando Pablo murió mirando al cielo. Él estaba seguro que iba a morir, pero estaba también seguro que Dios cuidaba de él, que Dios lo iba a recibir en el cielo. Entonces, si Pablo pudo tener esta confianza en Dios, nosotros también podemos confiar, podemos descansar en Dios, que mi anhelo de casarme, de ser escuchado, de ser amado, va a ser contestado por Dios en su momento, que Dios va a poner una persona correcta que me ame y que yo pueda amar. Y así como Jesús dijo que nos tiene preparado un lugar para nosotros allá arriba, que fue a hacer mansiones para nosotros, también tiene una persona para nosotros, una persona que nos va a saber amar, que nos va a saber respetar y que podemos confiar, podemos descansar en Él, ¿no? Porque la soltería, como les dije, es para que busquemos a Dios, para que no nos angustiemos. Hay personas que se empiezan a angustiar cuando ya se van haciendo más grandes y no tienen ninguna relación, pero nosotros tenemos la ventaja que podemos descansar en Dios y que todo va a estar bien